Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de algoritmos y estructura de datos. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Se trata del concepto de recursividad. La recursividad en sí misma no es una estructura de datos, no es un problema, es una técnica de solución. Vamos a comenzar a revisar algunos conceptos y vamos a ver algunos problemas, digamos, clásicos que se resuelven pensando o echando mano del concepto de la recursividad. Bienvenidos y arrancamos. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir mi pantalla. No sé si lo he hecho en otras ocasiones, pero el objetivo de esta unidad es entender que la recursividad es una forma alternativa de pensar un ciclo de exploración, un ciclo de búsqueda, un ciclo de... Queremos repetir un ciclo para hacer algo, ¿no? Y durante ese ciclo estamos construyendo o buscando una solución, pero pues es de una manera diferente. Quisiera decir que no nos debería resultar totalmente ajeno el concepto de recursividad, porque sin ir más lejos, en este curso hemos estudiado cuando estuvimos revisando listas ligadas simples, teníamos un procedimiento que se llamaba visita, que de hecho lo vimos la clase pasada, para los que no se pudieron conectar, de todos modos ahí está la grabación, y justamente el recorrido de una lista ligada, no digo que sea la única forma, hay dos maneras de recorrer una lista ligada, una de ellas es entrar en un ciclo while. ¿Y cuál sería la condición de terminación? ¿Cuándo terminamos de explorar una lista ligada? A ver, ayúdenme a pensarle. Tengo el inicio de una lista ligada y ¿cuál es la condición de terminación? Ayúdenme a pensarle, por favor. Estoy al inicio de mi lista ligada y ¿cuál es la condición para seguir avanzando en mi lista ligada? Exacto. Mientras que el apuntador al siguiente sea distinto de null, avanzamos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y esa es una forma de explorar, decimos que es iterativa, pero déjenme entrar a OnlineGDB. Aquí tenemos una respuesta. Mientras siguiente, exactamente, Katia Mezquita nos dice, mientras siguiente no sea null, perfecto. Perdón. Bueno, entonces me corrijo, es sobre 5, es un arreglo de 5. La función hash no es módulo 7, sino módulo 5, ¿no? En el entendido de que el primer renglón de mi tabla, pues es la entrada 0 y el último es la entrada 4. Entonces, ahora entro el OnlineGDB y voy a mis proyectos y dentro de los proyectos y estábamos viendo esta solución. Este código se los compartí ya, ¿eh? Ya les debió haber llegado. Aquí el compañero Joel me hizo favor de mandarme un recordatorio y creo que en el curso del día yo les mandé el aviso. Ahí está, miren, pongan su atención sobre el procedimiento visita. Visita recibe como parámetro un apuntador a nodo. ¿Y en dónde se encuentra la recursividad? La recursividad se encuentra en este momento, miren. Cuando desde el procedimiento visita se invoca a sí mismo, pero con un parámetro diferente. Esa es la diferencia, ese es el truco, ¿no? Y lo que estamos haciendo es justamente lo mismo, ¿no? Vamos avanzando hasta que el siguiente es distinto de null, solamente que en esta ocasión, lo que estamos viendo aquí, estamos, digamos, escondiendo detrás de este procedimiento un ciclo de exploración, un ciclo de búsqueda, un ciclo de recorrido. Esa es la idea que subyace en esta declaración de que el concepto de recursividad es una forma alternativa de ejecutar un ciclo de exploración. Avanzamos en nuestro temario y quisiera decir que la introducción es un poco, si me permiten, es un poco rollera, pero lo que pasa es que la recursión o la recursividad o la recurrencia es un concepto que ustedes se van a encontrar en muchos campos del conocimiento y no solamente en la computación, ¿no? En otras áreas de conocimiento se le conoce como la autorreferencialidad, como la autopoiesis o como la fractalidad. Y se habla de esta idea de la autorreferencia, una autoconstrucción de una solución. Aquí dice que la recursividad es un concepto que ha llamado la atención de científicos, artistas y filósofos. Y me dice, por ejemplo, que voy a leer. Ya saben que a veces les pido esa licencia, ¿no? Yo sé que ustedes lo pueden leer también, pero pues es como un apuntador para mí. Dice que en el arte, por ejemplo, una imagen de mujer que sostiene un objeto en el que se observa la imagen de esa mujer que sostiene el objeto en el que se observa otra mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es recursividad. Por supuesto, las famosas muñequitas rusas. ¿Han oído las muñequitas rusas?
¿Han visto alguna vez el video, cómo empiezan los videos de este curso? Hay una muñequita rusa en la entrada del video. Bueno, pues eso se refiere. A ver, vamos a buscar una matrioshka, les llaman, matrioshka. Es una muñequita que si la abres contiene otra muñequita, que si la abres contiene otra muñequita, que si la abres contiene otra muñequita, hasta un caso final al que, adelantándonos un poco y preparándonos para nuestros temas, le vamos a llamar el caso elemental o el caso semilla. Ahí encontramos la recursividad en las muñequitas rusas. Hay otro artista que a mí particularmente me gusta mucho que se llama Maurice Cornelius Escher o MC Escher. Tiene muchas pinturas y son muy famosas, pero aquí les traigo una de ellas. Es la idea de una mano dibujando a otra. Hay mucho trabajo de Escher. Déjenme enseñarles así rápidamente una galería de Escher. Tiene sus pros y sus contras esto de dar clase en línea. El contra es que a veces la tecnología nos juega las malas pasadas. El pro es que de repente podemos encontrar muchas cosas, buscarlas muy rápidamente. Yo quería, aquí, miren, aquí está de alguna manera la autorreferencialidad en este dibujo. ¿Sí lo ven? Un dibujo que al mismo tiempo habla de quién lo dibuja. Es un dibujo que habla de quién lo está contemplando, ¿no? Es como ser uno observa. El dibujo nos mete en la escena. O sea, estamos junto con el hombre que sostiene la esfera viendo la obra. Ese es otro ejemplo de autorreferencialidad. Por ahí también hablan de un autor que se llama René Magritte. No me gustó lo que encontré, entonces no lo voy a poner. Por supuesto, en el libro de Las Mil y Una Noches observamos que hay historias dentro de historias. Ustedes saben que en Las Mil y Una Noches es una mujer llamada Sherazade que le está contando a su esposo una serie de historias y siempre lo deja picado, siempre lo deja a la mitad y continúa la historia a la otra noche y a lo mejor o la historia continúa hasta la siguiente o bien la historia termina muy rápido para comenzar otra y engancharlo, ¿no? Y entonces ocurre muchas veces que dentro de esas historias hay otras historias y luego dentro de esas, vamos a llamarle subhistorias, hay otras historias. La idea es esa de que es un patrón que se repite en otros al interior del patrón principal. Y por supuesto, yo no soy experto en música, pero también dentro de la música se habla de que hay también estos patrones autorreferenciales y ya nada más quisiera hablarles de la fractalidad. En la fractalidad, miren aquí la definición que encontré de fractalidad, dice: un fractal es un objeto geométrico caracterizado por presentar una estructura que se repite a diferentes escalas. O sea, que si nosotros hiciéramos un zoom in, o sea, un acercamiento a este fractal, encontraríamos que, aquí está, miren, este fractal se observa como es este círculo que se desprende de un objeto más grande, ¿no? Es como un chipotito, pero a su vez, de este círculo se desprenden otros chipotitos, otros objetos, y a su vez de cada uno de ellos se desprende otros, y si hiciéramos todavía un acercamiento, una aproximación así tipo microscópica, veríamos cómo eso se repite hasta el infinito. A eso se refiere también la fractalidad y la autorreferencia y la recursividad. Entonces ahí dice, donde la estructura principal se descompone en partes que son copias del todo. En la ciencia, dice, la fractalidad de la que ya hablamos, también podemos citar la reproducción biológica, que puede entenderse como un proceso recursivo por el cual un ser vivo da lugar a otro ser vivo. Entonces podemos entender la reproducción como un acto de fractalidad, como un proceso de recursivo. En matemáticas, por otro lado, el teorema de Gödel se refiere a un sistema formal capaz de describir a un sistema formal. Observen, el teorema de Gödel es un teorema de matemáticas que habla sobre sí mismo, que habla sobre las matemáticas. Lo que nos conecta con la famosa paradoja del mentiroso de la lógica matemática, no les voy a hablar de ella. Y también dice, las neurociencias y la filosofía, por su parte, tienen un punto de reunión en el estudio de la autoconciencia. Esto es, el ser humano mirándose al espejo de su conciencia. Entre las obras más bellas que se han descrito acerca de la recursividad, no podemos dejar de mencionar un libro de Hofstadter que se llama Gödel, Escher y Bach, una eterna trenza dorada. Y además de la fascinación que despierta en nosotros el concepto, tan presente en las diferentes formas del conocimiento, salta a la vista esa idea de su conexión con el infinito, o lo que algunos autores llaman la circularidad o la autorreferencia. Esta circularidad puede plantearnos un desafío cognoscitivo, como cuando nos quedamos atrapados entre dos espejos paralelos
y nos preguntamos, ¿dónde acaba esa sucesión de imágenes? Alguna vez, no sé, bueno, eso también puede pasar en una estética como en una peluquería, ¿no? Les ponen atrás un espejo y ustedes están enfrente de otro espejo y de repente se ve una sucesión larguísima de imágenes al infinito, ¿no? Es más, eso puede pasar acá, miren. Déjenme enseñarles otro patrón fractal. ¿Cómo causa un patrón fractal? Hay un cuento de Jorge Luis Borges muy bonito que habla de un hombre que está soñando y sueña, no recuerdo bien qué es lo que está soñando, les mentiría, pero en algún momento descubre que él es el sueño de otro hombre. Lo interesante y lo bonito es esa idea de la autorreferencia y de saber que, o de pensar que tal vez la realidad no es otra cosa sino un proceso recursivo y autorreferencial. Vamos a la recursividad desde el punto de vista de la computación. Dice, por ejemplo, cuando definimos una entidad nodo que contiene un apuntador a nodo, eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿estamos de acuerdo? Un nodo, definimos un nodo y ese nodo contiene una apuntadora, otra cosa que se llama nodo. Entonces, ahí estamos por primera vez refiriéndonos o echando mano de la recursividad. O bien, cuando definimos un procedimiento o función que se invoca a sí mismo. Aquí les hago una pregunta. ¿Alguna vez han programado la función factorial? ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver, vamos a hacer un programa de factorial rápido. Aquí me están mandando algo. Es cuando n se multiplica por n menos 1, así hasta 1. Eso es el factorial, sí, efectivamente. A ver, antes de seguir, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2 por 1, factorial de 3 es 3 por 2 por 1, factorial de 4 es 4 por 2 por 4 por 3 por 2 por 1, factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿vale? Online GDB está pensando. Démosle un tiempo, ¿sí? Por favor. Todo el mundo puede hacer ese ejercicio mientras, ¿no? En su online GDB. Profe, dígame. Ah, me faltó elegir el lenguaje. Gracias por su apoyo. Sí, ahí estuvo. Gracias, qué amables. Mejor mis alumnos del Zoom que los de aquí, que no me dijeron cómo y me dejaron caído. Ok, ahí está. No podía haber una. De hecho, la función factorial recursiva es como el ejemplo más sencillo. Es el hola mundo a la recursividad. Fíjense bien. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Vamos a, por ejemplo, algo más sencillo. El factorial de 4. El factorial de 4 es... ¿Tiene sentido? 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1 es 24. ¿Todo el mundo ya lo hizo? Otra cosa de... Esto no tiene que ver nada con la recursividad, pero siempre en la clase estamos hablando también de otros conceptos como la velocidad a la que crecen las funciones. Miren nada más a qué velocidad está creciendo la función factorial. ¿Qué tal que calculamos el factorial de 7? No es más, vamos a volarnos la barda y a ver si no echamos a volar mi máquina pidiéndole el factorial de 10. El factorial de 10 es una barbaridad, ¿eh? A ver si no se atora. Factorial de 10 es, ¿cuánto es ahí? 36, no, 3.628.800. No es demasiado. A ver, estamos jugando con el peligro. Vamos a ver, el factorial de 15. Vean cómo crece muy rápido, ¿sale? Puso el factorial de 500 y ¿qué le dijo? ¿Qué? ¿Cero? No, no, o sea, se voló su máquina. No, con el factorial hay que ir despacito, ¿eh? Porque si no, 20, el factorial de 20. Guardamos y corremos. Ya, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? A ver, si ven lo que pasó, a ver, hago más grande ¿por qué me dio un número negativo? Estoy ocupando, o sea, el online GDB, como todos los compiladores o todos los lenguajes de programación, asignan un cierto tamaño a sus variables enteras. Entonces yo estoy ocupando más espacio y en toda variable entera, el último bit, perdón, lo utilizo para guardar el signo. Pero si me paso de listo y construyo un número más grande que lo que yo puedo guardar, hecho mano del bit de signo, y entonces por eso me pasan esas cosas. Lo que significa que online GDB no puede calcular el factorial de 20. Regresamos a nuestro asunto. Dice, fíjense bien, seguramente todos hemos programado como ejercicio la función factorial. Ahora sí, ya todo el mundo ha programado como ejercicio la función factorial. En este programa se definen dos casos, el llamado caso recursivo y el llamado semilla o caso base. En el primero, a ver, seguimos leyendo y luego regresamos a nuestro programa. En el primero, establecemos que el factorial del número n que hemos recibido como parámetro se descompone como el producto de dicho número por el factorial de n-1, lo que da lugar a la autorreferencia. ¿A dónde está el caso recursivo? El caso recursivo es este, miren, caso recursivo. Ahí nos están diciendo n por el factorial de la solución de del mismo problema, un grado más simple. Es n por el factorial de n-1, caso recursivo. Y luego dice, en tanto, para el caso semilla, decimos que si n es igual a 0, entonces devolvemos de inmediato el valor 1. Aquí está. Este es el caso en donde decimos, si lo que me estás pasando ya es 0, ya no habrá autoinvocación. Dicho de otra forma, en todo programa recursivo hay un caso que para la autoinvocación. Si no paramos la autoinvocación, eso va a seguir invocándose a sí mismo al infinito. Entonces decimos, aquí se para la autoinvocación. Este es el caso más sencillo que podemos tratar. Y de una vez te aviso que en ese caso, la solución es tanto. No se necesita calcular más. Caso semilla. Les quiero hablar de otro ejemplo de función recursiva. Voy a mi pizarrón y quiero hablar de esta. Antes de decirles cómo se llama esta secuencia, probablemente muchos de ustedes ya la conocen, se las voy a presentar. Miren, esta secuencia se define así. El primer número de la secuencia es 1. ¿Cuál es el próximo número de esa secuencia? 13. ¿Cuál es el próximo? A ver, aquí me dijeron también. 13, muy bien. Hoy están muy despiertitos y me da mucho gusto. Y ya sabrán entonces que el siguiente número es el 21. Esta secuencia es famosísima. Conoce como la secuencia de Fibonacci. Y, bueno, tiene muchas implicaciones, incluso en el arte. Es que en general una definición recursiva sería esta, miren, f de n igual a f de n menos 1, perdón, así, si n es mayor que 2, entonces f de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. En otro caso, vamos a poner acá, f de n igual a 1. Ahí está una definición recursiva de la serie de Fibonacci. Este es la primera posición, o n igual a 1, la segunda posición, o n igual a 2, y para cualquier otra posición, calculamos esta como la suma de las dos anteriores. Entonces, aquí les pregunto, ¿dónde está el caso recursivo y dónde está el caso semilla? Bueno, este es el caso recursivo, caso semilla. Vamos a detenernos un momento, no vamos a hablar de recursividad, vamos a hablar un poco acerca de por qué es tan interesante la secuencia de Fibonacci. Y aquí lo que les voy a pedir es que hagamos un experimento. Vamos a calcular otros tantos elementos de la secuencia. ¿Quién es el siguiente elemento de esta secuencia? 3 y 1, 34, ¿no? Vamos a calcular otro más, 35, otro más, ya, y con eso. ¿Cuánto? 8, 9, 8, 9. Ok, ahora, abajo de esto, eso lo van a hacer ustedes, yo no lo voy a hacer. Es un ejercicio para ustedes. Van a dividir abajo de este número, van a dividir ese número por el anterior y van a poner el resultado acá, en su cuadernito. Y luego van a dividir el 2 por el 1 y van a poner el resultado acá.
y luego van a poner el 3 entre el 2 y ponen el resultado acá. Y luego 5 entre 3 abajo del 5. Abajo del 8 ponen el resultado de dividir 8 entre 5, bla, 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 bla. Y me dicen ¿qué observan? Esto no tiene que ver con la recursividad, pero es un concepto también interesante de cultura que vale la pena saber un poquito más. ¿Vale? Háganlo todos, los que están en el Zoom y los que están en la sala presencial. Naturalmente que 1 entre 1, pues es 1. Aquí abajo tengo un 1. 2 entre 1 es 2. 3 entre 2 es 1.5. Pónganmelo en decimales. 3 entre 2 es 1.5. 5 entre 3, tienen todo su calculadora de su teléfono, ¿no? Entonces, hágalo con su calculadora. Me quedé aquí. Ya cuando estamos en 89 sobre 55, tenemos 1.618181. Al infinito. 55 entre 34 es 1.6. ¿Ya está? ¿Ya quedó? ¿Qué observan en esta secuencia? Que tiende a un número especial. Ese número especial se llama la razón dorada. A ver, vamos a buscar en el WhatsApp, en el Google. La razón dorada. La razón dorada es un número irracional que es igual a 1 más raíz de 5 entre 2 o aproximadamente 1.618. Bueno, hay muchas formas de calcular la razón dorada, pero la razón dorada nos habla, en arquitectura se refiere a la proporción de muchos edificios, muchas obras de arte, donde el tamaño la proporción entre los lados de un rectángulo. Si dividimos el lado mayor del rectángulo por el lado menor del rectángulo, vamos a tener 1.618. Y esa proporción la encontramos en muchos patrones de belleza. No sé si alguna vez han ustedes oído hablar de un cuadro de Leonardo da Vinci que se llama El hombre de Vitruvio. Ese que está así. Entonces, las proporciones de la figura incluyen la proporción dorada y otro lado donde se observa la proporción dorada o la belleza de la proporción dorada es aquí, miren. Este se conoce como espiral de Fibonacci. Observen una cosa, no sé si todo el mundo lo está viendo. A ver si, no, mejor regreso al anterior. Observen, a ver si todos, incluso allá en Zoom lo ven. Este es un cuadrito de tamaño 1 por 1. Este también es un cuadrito de tamaño 1 por 1. ¿Lo ven? ¿De qué tamaño es este cuadrito? De 2 por 2. Muy bien. ¿De qué tamaño es este cuadrito? No. Si este es de 2 y este cuadrito es de 1, entonces este debe ser de tamaño 3. Entonces es 1, 1, 2, 3. ¿De qué tamaño es este cuadrito? No. Si este es de 2 y este es de 3, entonces este es de 5. Entonces fíjense bien. Tenemos dos cuadritos de 1, aquí a lo mejor estoy tapando. Tengo dos cuadritos de tamaño 1, luego tengo un cuadrito de tamaño 2, luego tengo un cuadrito de tamaño 3, luego tengo un cuadrito de tamaño 5. ¿De qué tamaño es este cuadro? 8. ¿De qué tamaño es este cuadro? 13. Y así lo puedo prolongar al infinito. Y luego, ¿cómo he creado esta espiral? Pues me pongo en una esquina y dibujo simplemente con compás este cuarto de círculo. Así construyo esta espiral que se llama la espiral de Fibonacci, pero y más allá de su belleza, resulta que la espiral de Fibonacci la encontramos en la naturaleza. Por ejemplo, en girasoles. Yo quiero unas imágenes, aquí están. En el girasol se repite varias veces, dependiendo si seguimos diferentes cursos de cómo se insertan los pequeños, estas florecitas menores en el centro del girasol. Resulta que ahí se encuentra la espiral de Fibonacci. Fibonacci es una secuencia muy interesante, muy bonita, que conecta a la ciencia, a la matemática con el arte. Regresamos a nuestro asunto, cerramos y estábamos acá. Entonces, en todo procedimiento o función recursiva tenemos dos casos. Tenemos el caso base o semilla y tenemos el caso recursivo. Aquí lo vimos también en Fibonacci. En Fibonacci tenemos el caso semilla. Observen, no tenemos por qué tener un solo caso semilla. En el caso de Fibonacci hay dos casos semilla, ¿sí lo ven? Los dos casos semilla son estos dos. Cuando n es igual a 1 o cuando n es igual a 2, Fibonacci es 1. En cualquier otro caso se calcula como la suma de los anteriores. Seguimos. Dice, otra característica de la función factorial, regresamos al primer caso, y que puede aplicarse a todos los algoritmos recursivos, es que el mismo problema que resuelve se puede atacar de forma iterativa. Es decir,
sin una autoinvocación. Dicho de otra forma, lo que me está diciendo es, ¿me estás diciendo que ese procedimiento recursivo lo podría hacer iterativo? Y pues la respuesta es sí, ¿no? A ver, entonces aquí vamos a ponerle factorial R, que significa factorial recursivo. Vamos a hacer otra función que se llame int factorial i. Vamos. Es que aquí me faltó cambiarle nombre. R. Factorial i. Pues según yo ya quedó, pero no sé por qué no me entregó. Factorial i. Pasé con un 5. Perdón, este es un error maco de introducción a la programación. ¡Qué barbaridad! Maestro, lo vamos a reprobar. Observen que aquí, en este segundo factorial, es un factorial en el que no se llama a sí mismo. Por si las moscas, yo no quise no quise modificar el parámetro, por eso lo asigné a una variable temporal. Yo creo que sí se podría. Denme un instante y a ver si lo logro. Tener un programa más limpio. Sí, ahí está. Prescindí de la variable temp. Lo que estamos diciendo es, regresamos a esta nota de mi apunte que dice, otra característica de la función factorial que puede aplicarse a todos los algoritmos recursivos, el mismo problema que se puede atacar es que el mismo problema se puede atacar de forma iterativa. Podemos entrar dentro de un ciclo while o dentro de un ciclo for, o podemos utilizar un ciclo escondido dentro de la autoinvocación. Es decir, dice, sin una autoinvocación. El truco consiste en descomponer el problema en dos partes que se conectan, una solución parcial del problema y una versión más pequeña de sí mismo. Esto que estoy diciendo es muy importante. ¿En qué consiste un algoritmo recursivo? El truco consiste en descomponer el problema en dos partes que se conectan, una solución parcial del problema y una versión más pequeña de sí mismo. ¿Cuál es la solución parcial y la versión más pequeña? Bueno, regresamos al asunto, al caso del recursivo. Aquí estamos, una solución, esta es la solución más pequeña, o bien el caso semilla, o bien el caso del factorial de un número que es apenas una unidad más pequeña. Y una solución parcial es decir, multiplicamos n por, yo no sé exactamente cuánto vale el factorial de 5, pero lo único que sé es que es 5 por el factorial de 4. Entonces, esa es una solución parcial. Avanzamos, que si no, de repente acabo de percibir que se me están perdiendo. No, perdón, regreso. Dice acá, en nuestro ejemplo, el factorial se descompone en dos partes, n y el factorial de n-1, la versión más pequeña del problema. Sin embargo, en vez de recurrir a la autoinvocación, podríamos, es otra forma, aquí nos están planteando otra forma de resolverlo, guardar la solución parcial en un TDA tipo pila, invocando la operación push, y repetimos el proceso de descomposición de manera iterativa. Esto es, repetimos nuestro enfoque de solución hasta llegar al caso n-1, n-2, n-3, etcétera, etcétera. O sea, lo que me están diciendo es que a lo mejor sería demasiado elaborado, pero lo que estoy haciendo acá lo pude haber hecho también guardando, no lo voy a hacer, pero les voy a enseñar una imagen de lo que me refiero. Primero borramos. Ok,
Entonces, me están diciendo, imagínate que tú quieres calcular el factorial de 5. Ok, lo que voy a hacer es guardo en una pila, ya estoy dentro de mi procedimiento, y lo que voy a decir es, el factorial de 5 es, voy a posponer el cálculo de 5. No, digamos, no sé cuánto es cuánto es el factorial de 5, pero lo que sí sé es que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Entonces ahora mi problema es calcular el factorial de 4. Y entonces digo, ok, no sé cuánto es el factorial de 4. Por lo tanto, voy a guardar temporalmente en una pila este número 4. Pero yo sé que el factorial de 4 es 4 por el factorial de 3. Y entonces digo, ok, yo no sé cuánto cuesta el factorial de 3. Lo único que sé es que es 3 por el factorial de 2. Ah, bueno, entonces provisionalmente lo que voy a hacer es guardar el 3 y calculo el factorial de 2. Y luego digo, no sé cuánto es el factorial de 2, pero por lo tanto voy a guardar este 2. Pero lo que sí sé es que es 2 por el factorial de 1. Yo sé que el factorial de 1 es 1. Entonces ahora puedo regresar y recuperar esta. ¿Se acuerdan que sobre una TDA pila tenemos dos operaciones que se llaman push y pop? Sobre el TDA pila voy a sacar el 2 porque me dijeron que el factorial de 2 era 2 por el factorial del número que sigue, pero ya me devolvieron el resultado del anterior. Ahora regreso acá y digo, ah, bueno, ahora es el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2. Pongo acá, hago un pop y extraigo el 3. Hago un pop y extraigo el 4, hago un pop y extraigo el 5 y listo. Lo que me está diciendo este apunte es que el enfoque recursivo, de una manera, hay un método para transformarlo a un método iterativo y es utilizando una pila. Avanzamos. Bien, me quiero quedar ahora con este párrafo. Dice, esta idea de la equivalencia entre un enfoque recursivo y un iterativo nos obliga a preguntarnos, ¿para qué usamos una recursión, la recursividad, cuando podemos usar la iteración? O bien, ¿cuáles son los pros y contras de cada una de ellas? Bueno, vamos a ver que la verdad es que la recursión me da lugar a versiones, a soluciones más breves en términos de código. Si no, como muestra, vamos a ver esta. Miren, ¿cuántas líneas tengo en el factorial recursivo? Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sale? ¿Cuántas líneas tengo en el factorial iterativo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En general, las soluciones recursivas son más compactas, son más elegantes, son también a veces un poco más difíciles de entender, y en tanto que las soluciones iterativas son más largas. Ahora, me detengo acá y voy a regresar a este punto más adelante porque yo siento que puede ser muy árido y puede dar lugar a malos entendidos. Voy a regresar a él más tarde, casi para cerrar la unidad. Voy a ir a un problema que se resuelve de una manera recursiva, y ese problema se conoce como las torres de Hanoi. ¿Alguna vez han oído hablar de las torres de Hanoi? Las torres de Hanoi es una especie de rompecabezas propuesto por un matemático, ahí dice Edouard Lucas. Consiste en lo siguiente: es que yo en algún lugar tenía un simulador de Hanoi. Ahí está la simulación. Miren, lo que está haciendo es mover de una torre A a una torre B, de la torre de la extrema izquierda a la torre de la extrema derecha. Está moviendo toda la torre, pero la regla o la restricción es que no se vale nunca que un disco de mayor diámetro esté encima de un disco de menor diámetro. Ahí está comenzando otra vez, miren, ahí va de nuevo. Está moviendo la torre que estaba en el lado izquierdo hacia la que está en el extremo derecho. Y observen cómo nunca en las soluciones parciales se da el caso que un disco más grande esté encima de un disco más chico. Sigue avanzando, sigue avanzando. Ya, ahí terminó. ¿Lo vieron? Dice ahí, existe un conjunto de discos de radio decreciente que se apilan insertándose en uno de 3 postes o varillas. La meta es mover una pila, disco por disco, hacia otro de los postes sin que un disco de mayor radio quede encima de uno de menor. Inicialmente el juego se vendió asociándolo con una supuesta leyenda según la cual en un templo de la India un equipo de sacerdotes jugaba una instancia de este rompecabezas compuesto de 64 discos. Cuando el último disco sea colocado en su nueva posición, el mundo terminará. Para nuestra tranquilidad, mostraremos que el número de movimientos para mover una torre de n discos es 2 a la n-1. O sea, tiene una complejidad exponencial. Si el equipo de monjes moviera cada disco a una velocidad de un disco por segundo, entonces el tiempo requerido para terminar equivaldría a varias veces la edad actual del universo. Podemos dormir en paz. O sea, el mundo no se acabará por la Torre de Hanoi. Se puede acabar por otras razones, pero no por la Torre de Hanoi. Y bueno, aquí me salté uno. Aquí está la solución recursiva de la Torre de Hanoi. No podría ser
más pequeña y elegante. Dice, procedimiento Torre de Hanoi. Tienes 3 parámetros. Está en pseudocódigo, por supuesto, ¿eh? Y su tarea, ya se lo imaginarán. Déjenme tomar. Su tarea, como esto de misión imposible, tu misión, si decides aceptarla, es implementar el algoritmo Torre de Hanoi. Entonces, miren, dice, tienes una torre de N discos. Luego, el segundo parámetro es el poste o la varilla de origen. El tercer parámetro es el poste o la varilla de destino. Y el último parámetro es el poste o la varilla temporal, en la que de la que vas a echar mano para hacer movimientos preliminares. Aquí, ayúdenme a reconocer los elementos de una construcción recursiva. ¿Cuál es el caso semilla? Bueno, el caso semilla es si tu torrecita es de tamaño 1 o de altura 1, o sea, nada más es un disco de tamaño 1. Ah, bueno, pues entonces, pues muévela ya a su destino final, ya, no hay problema. Pero si tu torre, fíjense bien, dice, pero en cambio, entonces el caso semilla es ese, pero si tu torre no es de altura 1, si tu torre es de una altura mayor, entonces mueve la torre, mueve todos los discos excepto el de hasta abajo. Mueve todos los discos excepto el de hasta abajo del origen hacia el poste temporal. Lo dibujamos acá. Vamos a poner siempre origen, destino y temporal. Si tú tienes una torre de tamaño n, entonces lo que vas a hacer es, lo que me está diciendo es, mueve la torre de tamaño n-1 hacia este poste temporal. Vean lo que estoy diciendo. Luego mueve el disco que queda hasta abajo, lo mueves hacia el destino final y luego mueves la torre temporal, la torre que moviste de temporal, la mueves para acá. Eso es lo que me dice esta. Fíjense bien, esta es la parte que no es la semilla, la parte recursiva. Mueve todos los discos excepto el de hasta abajo. Pues tienes ahí una torrecita de tamaño n-1, ¿lo ven? Mueve del origen al poste temporal. Luego, mueve el disco que queda hasta abajo al destino final y luego mueve la torre de Hanoi que pusiste en el lugar temporal hacia el destino final y entonces utilizas el origen como si fuera tu temporal. O sea, estoy intercambiando dependiendo de en qué momento del juego estoy. El temporal aquí en este caso se convierte en mi origen y el origen se convierte en mi temporal. Entonces observen cómo estoy construyendo la solución a partir de el caso base y dos soluciones, y las soluciones parciales que son las que se refieren a este else de acá, ¿verdad? No podría ser más sencilla y más obvia la solución de Hanoi. La solución de Hanoi también se puede hacer no recursiva y es más pesada, tiene sus detalles. Aquí hay un ejemplo, es un ejemplo dice Hanoi de tres discos. Lo voy a poner acá, es más fácil. Voy a borrar todo. A este le voy a llamar el poste a este le voy a llamar el poste B y a este le voy a llamar el poste C. Y comienzo con una torre de 3 discos. ¿Lo ven? Y dice, mueve la torre de tamaño 3 de A a B utilizando como temporal C. A ver, miren acá. Por favor, observen cómo a propósito en esta figura estoy utilizando indentaciones. Yo sé que el Hanoi cuando n es mayor a 1 se descompone en 3 movimientos que son este que estoy señalando con mi cursor, Hanoi 2 ACB, o sea, me dice, mueve la torre Hanoi de altura 2 utilizando como origen A, pero utilizando como temporal C. Una vez que hayas hecho eso, mueve el disco A, el que te queda hasta abajo, lo mueves hasta B. Y luego mueves la torre de Hanoi que habías colocado en el poste C, muévela hacia B, utilizando como temporal A. Pero a su vez, esta invocación de Hanoi se descompone en estos 3 movimientos, mientras que esta invocación de Hanoi se descompone en este y este movimiento. Pero a su vez, esta invocación de Hanoi, como es de tamaño 1, es inmediata, cae en el caso semilla. Y entonces el caso semilla dice, mueve el disco de A B. ¿A cuál se refiere? Pues al disco que está hasta arriba. El disco que está hasta arriba lo voy a pasar, lo voy a borrar y lo voy a poner en B. Listo.
Ahora, observen cómo puse en negritas los casos elementales, los casos semilla. Entonces me dicen ahora, mueve el disco que está en A, obviamente siempre tiene que ser el que está hasta arriba, mueve el disco que está en A hasta C. Voy para allá, muevo este y lo voy a mover hasta C. Ahí está. ¿Qué me dice luego? Ya ejecuté un caso elemental, dos casos elementales, voy por el tercer caso elemental. Mueve el disco que está en B a C. Ah, ok. Entonces, estamos hablando de este, del más pequeñito, lo voy a mover a C. Ahí está. ¿Qué caso elemental me toca? Este ahora. Mueve el disco que está en A B. No, no, no. Listo. Siguiente caso elemental. Mueve el disco que está en C, en el poste C, lo mueves a, pues se refiere a este, al pequeñito. Bueno, lo movemos. ¿De dónde a dónde me dijo? Ah, perfecto. Observen cómo siempre en mis soluciones parciales no tengo un disco mayor encima de un disco menor. ¿En dónde voy? Ahora voy acá. Mueve el disco que está en C, muévelo a B. Y finalmente dice, mueve el disco que está en A B. Y ya acabé, ¿verdad? Ya acabé. Oh, recuerden, Hanoi, cuando n es mayor que 1, da lugar a una invocación, un movimiento y otra invocación. Pero a su vez, esta invocación da lugar a dos invocaciones, en un caso con una n menor y un movimiento. Pero a su vez, esta invocación ya se refiere al caso elemental, por eso es que de inmediato movemos un disco. Esta invocación da lugar a un caso elemental. Ya, esta invocación da lugar a un caso elemental, esta invocación es un caso elemental, y cada una de las que están en negritas es un caso elemental. El resto son llamadas recursivas al problema, al programa. Ya nada más vamos a hacer una reflexión sobre la complejidad. Es muy importante, no es un objetivo básico, fundamental del curso, pero sí es importante pensar qué tan costosa es una solución. Entonces dice, observen una cosa, las indentaciones, o sea, estos movimientos hacia la derecha, esos desplazamientos de los textos hacia la derecha, muestran el nivel de recursividad desde el que se invoca el procedimiento. El texto del extremo izquierdo es la invocación inicial, a la que llamaríamos de nivel 1. Esta es una invocación de nivel 1, Hanoi 3 ABC, que genera dos invocaciones de nivel 2 y un caso semilla, ya lo habíamos dicho. Por su parte, cada invocación de nivel 2 genera dos invocaciones de nivel 3 y un caso semilla. Finalmente, cada invocación de nivel 3 genera solamente un caso semilla. Todos los casos semillas se muestran en negrita. Hay que observar que cada invocación de nivel I genera dos invocaciones de nivel I más 1. El lector puede ejecutar por su cuenta los movimientos en el orden descendente en que aparecen. Al terminar, habrá movido una torre de 3 discos desde la varilla A hasta la varilla B. Podemos observar que para esta instancia se necesitan 2 a la 3 menos 1 movimientos, o sea, 1 más 2 más 4, que en general para una torre de n discos se necesitarían 2 a la n menos 1 a la n menos 1, o sea, 1 más 2 más 4 más bla, 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 más 2 a la n menos 1 movimientos. Esto significa que el costo o la complejidad del algoritmo, considerando el número de movimientos que deben realizarse, es una medida de orden exponencial. Y les pregunto, ¿cuántas complejidades hemos visto? Hemos visto problemas que se resuelven, por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de burbuja n cuadrada, no? O sea, decimos que la complejidad, la solución no es que el problema sea de complejidad n cuadrada, sino que el algoritmo tiene una complejidad n cuadrada. Por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de la búsqueda binaria? Logaritmo en base 2 de n. O sea, una complejidad logarítmica. Búsqueda binaria. Acuérdense que la búsqueda binaria siempre es cortar a la mitad y cortar a la mitad y cortar a la mitad. ¿Cuántas veces podemos cortar un arreglo a la mitad? Pues logaritmo en base 2 de n. El mejor caso que hemos visto, la mejor complejidad es una complejidad logarítmica. Una complejidad, digamos, relativamente buena, o sea, está en los límites entre buena y mala, es n cuadrada. Una complejidad muy
muy pesada, por no decir mala, una complejidad muy pesada es una complejidad exponencial. A lo que se está refiriendo es que no es que el algoritmo sea malo, sino que probablemente el problema es muy pesado. El problema de las torres de Hanói tiene una solución muy bonita, muy elegante, como la acabamos de ver, es una solución recursiva, pero el problema, la solución tiene una complejidad de orden exponencial. Listo, por el día de hoy ya acabamos. Muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo viernes. Hasta luego.